como tema nuevo el mito. Resulta que el mito es como la construcción narrativa más antigua que nosotros tenemos, debido a que nosotros, antes de que se propagara la invención de la ciencia, etcétera, etcétera, nosotros no teníamos un medio para poder confirmar ciertos fenómenos naturales que pasaban a nuestro alrededor. Por ejemplo, una tormenta, un terremoto, un eclipse. Nosotros en los pueblos de nosotros ancestrales no tenían los medios para poder, con medios científicos, probar cómo funcionaban esos fenómenos. Entonces, ¿qué hacían? Se inventaban historias para poder explicar esos fenómenos. Y aparte también les daba sentido a su existencia, o sea, ellos mismos creaban esos relatos para explicar su creación, la creación del mundo, la creación del universo, la creación de los animales, las plantas, bueno, etcétera, etcétera, donde pues ellos podían tener como un fundamento narrativo de su existencia. Ellos existían en esos relatos, ellos se narraban en esos relatos. Entonces, ¿qué características generales tiene por definición el concepto de mito? Bueno, resulta que lo primero que hay que ver es que son relatos orales relacionados con todo lo existente. El mito no es solamente lo escribían, sino que también era una herencia oral, o sea, se pasaba de generación en generación, como, no sé, algunos de historias de sus familiares que muy seguramente les han contado, de familiares que no alcanzaron a conocer por X o Y razón. Y lo que hacen sus padres lo que hacen sus padres, sus familiares, bueno, etcétera, etcétera, es contarles acerca de esa persona, ¿no? Bueno, si tienen algún familiar que no alcanzaron a conocer y que se habla mucho en la familia, eh, entonces lo que hacen sus familiares es pasarles ese conocimiento de generación en generación. Cuando ustedes estén grandes, van a hablar también de ese familiar, de anécdotas, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a partir de que el mito es una herencia oral, o sea, no es que se pasa de un pergamino o se pasa un papelito como diciendo, tome, guárdelo para dentro de 30 años, no. Es algo que te cuentan y tú te lo memorizas de tal manera que cuando tú tengas otra descendencia, vas pues como transmitirle ese conocimiento. Así se promovía la cultura en las antiguas civilizaciones. Mm, Bueno, un ejemplo básico, pues voy a empezar a rayar. Un ejemplo básico de eso es, digamos, la mitología griega. Digamos, los que han visto Furia de Titanes, Percy Jackson, Hércules, la de Disney, eso es pura mitología griega. Y pues obviamente ellos explicaban el origen del universo a través de un dios que se llamaba Cronos, que es el padre del tiempo, que fue quien inventó el universo, quien formó el universo. Y él tuvo tres hijos. Uno fue Hades, Zeus y Poseidón, que son los que vemos a veces en las películas. Ellos eran los tres dioses mayores y después se dio una descendencia de dioses ya, pues, como decir, enrazados con criaturas, con humanos, bueno. Pero entonces, el punto es que para los griegos, estos tres dioses eran los inventores de su civilización. O sea, que ellos inventaron la humanidad, inventaron la tierra, la tecnología, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Para los que han escuchado la caja de Pandora, bueno, aquí vemos en el otro dibujo, el que está en la parte derecha de sus pantallas, esta es la caja de Pandora, que es básicamente el mito donde eh, esta le roba esa cajita a los dioses, a estos dioses que estábamos acá viendo, y al destaparlo esparce todos los males que atormentan al hombre, las enfermedades, la ira, las guerras, la envidia, etcétera, etcétera. Esa es una forma de explicar la maldad en el mundo, como era para los griegos. Bueno, entonces volvemos al punto que es que es un relato que es relacionado con la tradición oral, o sea, que se transmite a través de las generaciones
contadas, o sea, cuentan historias, como cuando ustedes le cuentan, no sé, su mamá o su papá, no, es que yo un día estaba caminando por ahí en una terraza y me caí, o estaba en un monte cuando aquí Palermo era solamente montañas y allí nos jugábamos. Y eso va pasando de generación en generación. Ustedes cuando ya estén grandes y muy posiblemente pues también tengan sus hijos, sus nietos, etcétera, etcétera, pues van a también contar esas historias. De eso se trata el mito. Eh, el segundo punto es que se transmite de generación en generación. O sea, siempre se va a ser contado. Nunca, al ser contado, siempre se va a transmitir de hijo a padre, de padre a nieto, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Son historias sagradas para los pueblos que los crearon. Resulta que para ellos, digamos, volvemos aquí al ejemplo de los griegos, estos tres dioses eh, eran como lo máximo, lo más alto para ellos. Era como decir hoy en día Jesús, Dios, bueno, etcétera, etcétera. Ellos, ellos al crear estas historias, porque eran historias creadas para explicar los orígenes de nosotros, ellos lo que hacían era que los volvían sagrados, o sea, era como una Biblia para ellos, ¿sí? Era algo sagrado que debía preservarse y pues por eso se transmitía generación de generación. Como ustedes heredaron, bueno, algunos la religión católica. ¿Por qué? Porque desde su nacimiento, pues tuvieron un bautizo, tuvieron, bueno, van a las iglesias, a la Eucaristía, etcétera, etcétera, etcétera. Así eran ellos. Era algo sagrado tener esa información en la mente, ¿sí? Porque era contada. La última parte es, atribuyen a diferentes dioses y fuerzas que crearon todas las cosas. Vuelve y juega. En los mitos generalmente siempre hay dioses que explican el origen de los ríos, el origen de la luna, el origen de los mares, de la tierra, incluso del hombre. Hay, hay innumerables mitos sobre ese acontecimiento porque, como vuelvo y digo, es un acontecimiento tan grande que para ellos era totalmente sagrado, religioso, importante, bueno, como quieran llamarlo. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, entonces vamos ahora a la siguiente parte. Listo. ¿Qué principios tienen estos relatos pues para considerarse unos mitos eh, pues importantes, por decirlo así? Mm, Las características básicas que tendría para construirse un mito es que los sucesos naturales para los pueblos antiguos eran fenómenos inexplicables. Como les decía al principio de la clase, pues digamos yo no tenía la tecnología para poder medir la temperatura del clima y decir que oh, va a llover. O tenía modelos matemáticos para poder predecir un terremoto o un tsunami, sino que solamente teníamos como los sentidos, o sea, podíamos verlos, pero no podíamos explicarlos a ciencia cierta. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos inventábamos una historia dando explicación a ese fenómeno y así pues como eso se fue transmitiendo de generación en generación, se fue convirtiendo ya en tradición y a la vez en algo sagrado. Por ejemplo, para los mayas, en las culturas antiguas mexicanas, el huracán era un dios, porque en la costa mexicana se podía observar el huracán subiendo hacia lo que es hoy en día Norteamérica, pero para ellos era un acontecimiento muy importante y sagrado, porque para ellos, en el huracán estaba un dios ahí, había un dios dentro del huracán, ¿listo? Que a través de su ira azotaba la tierra para castigar a los dioses, a los hombres, ¿listo? También había para ellos el eclipse lunar, era muy importante porque también era una manifestación de sus dioses y ellos para poder alabar a esos dioses, lo que hacían eran los sacrificios. Bueno, eso ya fue más con los aztecas, pero ellos recurrían al sacrificio de pues extraerle el corazón a una persona que se ofrecía para ese ritual y esa era la forma de ellos alabar a esos dioses. En nuestros días le llamamos fenómenos naturales, porque ya tenemos la tecnología para poder explicar esos fenómenos.
pero antes no teníamos esa posibilidad. Sofía, siéntate, porfa, bien porque te vas acostada. Tienes que tener la disposición de la clase, estar sentada, tomar apuntes, no te veo tomando apuntes, porfa. Entonces, mm, eran fenómenos inexplicables para nosotros y por ende buscábamos los medios que fue a través de esas invenciones fantásticas para poder explicar esos fenómenos. Eh, y vuelve y juega, lo único, era lo fantástico, la única forma de comprender su entorno. Entonces, como vuelve y les digo, a través de esos relatos explicábamos qué pasaba a nuestro alrededor. Digamos, no sé, un día, una tormenta así de truenos. Para los griegos era el dios Zeus, que estaba atormentando a los hombres. Pero hoy en día para nosotros son fenómenos climáticos que se mezclan y pues causan la tormenta. Pero antes no había esa facilidad, antes no teníamos esa tecnología. Eh, y tiene relación con el segundo punto. Eh, Wilson, por favor, ya me a leer el segundo punto. No, enciende el micrófono. La ciencia aún no tenía el fundamento que actualmente tiene, por lo cual no se tenía un argumento seguro para poder conocer las causas reales de esos sucesos. Listo, gracias. Entonces, ¿qué es lo que nos leyó el compañero Wilson? Mm, lo que dice aquí es que la ciencia pues aún no tenía esa fuerza que tiene hoy en día. La ciencia pues fue apareciendo muchos siglos después, miles de años después incluso, porque pues en realidad la ciencia es muy reciente para nosotros. Pero antes de eso teníamos que explicar los fenómenos de alguna manera y fue a través de los mitos, en principio, donde se explicaban esos orígenes que teníamos tanto nosotros como el universo. Eh, Sofía, léeme el tercer punto, por favor. Siendo así cada pueblo elaborada, Elaboraba. elaboraba su propia mitología para darle sentido e importancia a su existencia. Listo. Entonces, no solamente habían mitos universales para todas las culturas, habían diferentes culturas en donde ellos, con su propia cosmología, bueno, su propia interpretación, creaban sus propios mitos. Digamos, aquí en Bogotá con los chipchas teníamos diferentes construcciones mitológicas, a diferencia de los pueblos germánicos, los vikingos, los mayas, aztecas, etcétera, etcétera. Eh, Todos han visto la película Thor, ¿cierto? Sí, profe. Listo. La película Thor es más que todo mitología nórdica. Nórdica es de los pueblos germánicos. Entonces lo que vemos acá, señor. La película de Thor explica el dios del trueno, que se Sí, llama Thor. a eso voy. Tranquilo, déjame terminar y ya te doy la palabra. Y tienes razón. Bueno, entonces lo que vemos en esa película es más que todo mitología nórdica, que son dioses germánicos, lo que hoy en día se conoce, lo que se conoció como vikingos en ese entonces, los vikingos. Entonces, vemos acá los dibujitos, digamos, Thor es uno de los dioses mayores de la mitología nórdica, que es el dios del trueno. Odín, que en la película es el papá que se ve. Odín es el creador y el que todo lo ve en la mitología nórdica. Loki, ese, como aparece ahí, es un villano, pero Loki Profe, es el dios, déjame terminar. Loki es el dios de la simulación. Lo vemos también en la máscara que hace Jim Carrey. Él es el dios de la simulación, el dios de los engaños. Por eso, en la película él tiene esas características. Él se puede camuflar, puede ser cualquier persona y pues todo lo toma como en cierta broma. Listo, entonces voy por orden. Primero estaba hablando Juan Manuel, después Divani. profe, Zeus no era el dios del trueno. Señor, Zeus no era el dios del trueno. pero eso es en la mitología griega. Entonces a eso voy, miren. En la mitología griega, Zeus es el dios del trueno, pero en la mitología nórdica, que es la de los vikingos,
Thor es el dios del trueno. Y ahorita, bueno, les voy explicando. Giovanni, vas a hablar. Profe, ¿y Thor es ese el que tiene un traje rojo? Sí, el del martillo. Bueno, ahí lo muestran muy heroico y eso, pero en realidad los dioses en la mitología real no se describen así. Lo que pasa es que en las películas pues exageran a veces mucho los personajes, pero en la mitología es muy diferente, aunque la historia es muy parecida. Entonces, como les estaba diciendo, silenciamos micrófonos un momentico. Listo, dejémoslo así por ahora, porque es que hay mucha interferencia, mucho ruido. No los activen. Eh, como les estaba diciendo, pues en la mitología, digamos en la nórdica, que es la de Thor, la de Odín, la de Loki, etcétera, etcétera, ellos, digamos aquí se ve, bueno, no se ve tan grande la imagen, pero acá ellos veían el universo como una especie de árbol, donde habían diferentes mundos. Digamos, en la película Asgard es el lugar donde solo habitan los dioses, Asgard. De donde sacaron a Loki, que Loki es el de un mundo de hielo, ese es un planeta lejano. Pero entonces ellos no veían el universo como algo tan grande como nosotros ahorita que lo vemos como expandido, que se expande todos los días, sino que ellos lo veían como una especie de árbol y cuando llegaba a las raíces, pues obviamente ahí se conectaban todos los mundos en los que habitamos. Y en la película explica eso, más que todo en la primera, que es cuando Thor llega a la Tierra. Eh, en la mitología griega es diferente, porque es que en la mitología griega mm, la creación no se da no, ellos no ven el universo como un árbol, sino que ellos también ven un universo grande, pero los dioses solamente son los que habitan en la tierra. Los dioses y los hombres conviven en la misma tierra. Por eso no sé los que han visto Furia de Titanes, en esa película, eso es pura mitología griega. En Furia de Titanes, pues se ve como el dios Poseidón, se ve Zeus, se ve Hades, se ven varios nombres ahí de mitología, pero entonces eso tiene relación a esa mitología griega, ¿listo? Profe, ¿te puedo preguntar algo? Señor, ¿Verdad que existe un dios que se llama el dios del caos? dios del caos. Sí. Bueno, si lo hablamos en la mitología griega, sería más que todo Cronos, porque Cronos es el destructor. Cuando él cuando tenía hijos se los comía, se comía a los hijos. Y Profe, digamos lo que fue Zeus, Poseidón y Hades, ellos fueron los únicos que lo confrontaron, lo derrocaron y pues pudieron ellos gobernar el reino de los dioses. Pero profe, pues el de la destrucción podría ser Cronos en la mitología griega. profe, Profe, Sí, profesor, yo estaba bueno, hablando primero. Juan Manuel, Profe, pero en un juego que se llama God of War, ahí explican cómo ahí muestran a Cronos y la historia que yo vi es que la mamá puso, en vez del hijo, puso unas piedras y se lo llevó con una cigüeña. pero es que el que aparece en ese juego es el dios de la guerra y ese es un dios menor en la mitología griega. Ese es un dios Profe, menor. profe, ese la, y la esposa para tener las espadas y dice el dios del caos porque él mató mucha gente. Bueno, pero eso ya se va a otra corte que es la ficción y todo eso, pero no nos vayamos por las ramas, ¿listo? Eh, estamos es en sí en qué consiste la mitología, porque pues obviamente hay muchas aliteraciones tanto en videojuegos, películas, incluso en lo que cuenta la gente a veces. Es cuestiones ya inventadas por marketing, ¿sí? O sea, por vender la idea, ¿sí? Eso ya es muy diferente a lo que estamos viendo ahorita. Divani, entonces ya tú ibas a decir algo. profe, ¿cuál es Cronos? ¿Ese Cronos Cronos? es el dios del tiempo en la mitología griega. Era un titán, un dios grandísimo, era enorme. Y él era el dios pues también de la destrucción y todo eso porque eh, él devoraba a sus hijos cada vez que los tenía, digamos, eh, como les decía, digamos Zeus, Poseidón y Hades fueron los tres dioses que pudieron confrontar a Cronos
lo destruyeron y ellos empezaron a gobernar ya después la tierra, ¿sí? Profe, Señor. en la historia mitológica hay muestran que Cronos tiene que vagar por un desierto por toda la vida llevando la caja de Pandora. La caja de Pandora es otro mito griego, pero entonces pues yo ya hablé al principio de la clase de eso. Si te conectaste Profe tarde, Cronos, ¿por qué entonces se ahí come a sí. los hijos? Y profe, ¿por qué razón y por qué motivo? Pues porque Se así lo come a los explica, hijos. porque así lo explica el origen del pueblo griego, ¿sí? Acuérdense de que cada pueblo tenía su manera de contar el origen de la tierra, el universo, del hombre. Digamos, aquí más que todos los aztecas en México, ellos decían que el hombre se creó a partir fue de maíz. Los dioses intentaron crearlo a partir del barro, de la madera, pero a la final lo que resultó ser el hombre que estamos viendo hoy en día, hombre y mujer, valga la redundancia, eh, se hizo a partir del maíz, porque pues en los pueblos azteca el maíz era sagrado y que pues el maíz es más que toda una planta aquí de Sudamérica. Entonces ellos lo explicaban de esa manera. Para otros pueblos pues diferente formas había. Entonces íbamos ya terminando las principios. Creo que es claro hasta ahí la idea. Sí, señor. Señor, Listo. Matías por allá me dice acá que levantó la mano. Sí, señor. Señor, Señor. si me vas a preguntar o vas a decir algo, aportar algo. Bueno, Matías, entonces continuemos. Ahora, hay tipos de mitos, ¿sí? No hay siempre uno universales, sino que ellos también tienen su propia clasificación. Y pues vamos a iniciar con que, dada la diversidad de seres y creencias que tiene cada cultura, ojo, porque cada cultura crea sus propios relatos, diversas clases de mitos explican un determinado tipo de seres. O sea que no hay mitos universales, sino que hay diferentes tipos de creación, por decirlo así, en el mito. Entonces, vamos a empezar a rayar esto. Voy a silenciar los micrófonos, por favor no los activen. Entonces, aquí tenemos el mito, se divide en cosmogónico. Entonces, vamos a ver de qué trata este cosmogónico. Intenta explicar el origen y formación del mundo. Son mitos que generalmente siempre se enfocan en a explicar qué origen tiene el universo, qué origen tienen los planetas, bueno, etcétera, etcétera. El antropogónico se refiere al origen del hombre, o sea, al origen de nosotros, de todos nosotros. Tratar de explicar de dónde venimos. Digamos, en el catolicismo, pues explica que es a partir del barro que Dios esculpe al hombre. Para otras culturas puede ser que salió del río. Para otras culturas puede ser que fue obra de un Dios que es de a partir de una piedra, pues pulió el hombre. Hay diferentes maneras de contarlo, pero solamente están enfocados a qué? Al hombre. Hombre, pues, y mujer, obviamente. Teogónico, Profe, señor. dicen que el hombre viene del mono. Eso ya es teoría de la evolución y eso ya es científico. Acuérdense que lo mitológico es más relatos fantásticos. Lo que tú hablas es la teoría de evolución darwiniana, pero esa teoría es científica. O sea, eso ya es a partir de la ciencia, no a partir de concepciones fantásticas. Por allá Brady levantó la mano. Profe, ¿es verdad que cuando un hombre sacó a la mujer de la costilla? Esa es la explicación religiosa del origen del hombre y la mujer. Pero entonces en diversas culturas difieren, porque existieron varias formas contadas de que se creó al hombre. Entonces, esa es la forma católica, sí. Pero digamos, hay otras religiones que explican de manera diferente ese origen. Pero entonces la que tú hablas es la de origen católica. No estoy diciendo que sea un mito,
porque pues posiblemente sea cierto, posiblemente no. Pero entonces, hablar de un mito en cuanto al tema religioso, pues es complejo, ¿sí? Ya estamos hablando desde otras civilizaciones, otras concepciones cosmogónicas, etcétera, etcétera. Entonces, volvemos a, digamos, teogónico. Porfa, deshabilite el micrófono. Listo, mucho mejor, gracias. Entonces, el teogónico nos va a hablar del origen de los dioses. Resulta que no solamente los mitos explicaban los fenómenos naturales a partir de fenómenos de deidades, o sea, los dioses, sino que ellos también trataban de explicar de dónde salieron sus dioses. ¿Listo? Entonces, volvemos al ejemplo de la mitología griega con Cronos. Pues ellos trataron de explicar el origen de Zeus, de Poseidón y de Hades. ¿Y cómo lo hicieron? Ellos narraron, no, es que había un dios grande antes que tenía los hijos, los devoraba, y solamente ellos tres se rebelaron contra ese dios grandísimo que había. Entonces es una teoría que trata de explicarle el origen de otros dioses, y así sucesivamente. Lo mismo pasa con Odiseo, con Perseo, bueno, con varios dioses. Bueno, ellos eran más semidioses porque eran ya enrazados con seres humanos, pero es algo que ya ustedes van a ver más adelante en español, que es mitologías universales. Entonces, estábamos en el teogónico y ahora nos finalizamos con el etiológico. Va a narrar el origen de los valores y creencias de los pueblos. Entonces, digamos Guatavita. eh, la laguna de Guatavita es un asentamiento de agua en donde el pueblo que estaba en ese entonces ahí, que eran los chipchas, ellos al coronar un nuevo rey, lo que hacían era cubrir a ese nuevo rey con oro, con polvo de oro, lo subían a una balsa donde habían otros ahí, iba la balsa hacia el centro de la laguna y el que iba a ser coronado, meterse al agua, salir y cuando pasaba eso, los demás arrojaban oro a la laguna, que era lo que generalmente empezó lo que es el mito del Dorado, una, Profesor, ci- una ciudad hecha de puro oro. profesor, Juan Manuel, profesor, listo. Voy primero con Juan Manuel. profesor, porque hacían los rituales que se quitaban la piel. Y porque Señor, ya no, porque hacían esas ofrendas y se quitaban la piel. Porque hacían esas ofrendas de quitarse la piel. pues yo la verdad nunca he leído sobre que se quitan la piel, pero pues tendrán su Sí, porque, explicación. profe, porque yo antepasado fui al Museo de Oro y vi todo. Ahí hasta me la balsa de oro. ¿Al Museo de cuál? El Museo de Oro. ¿El Museo del Oro? Sí. Profe, yo también vi, ¿no? Y no se quitaban la piel. No, pero yo nunca he escuchado posiblemente haya culturas que Profe, hagan yo ese también tipo fui de a, ritual, profe, yo también he ido, pero nunca dijeron lo de que se quitaban la piel. pero, a ver, ¿Dónde los pero en el animales? museo, niños, pónganme atención. Eh, en el Museo del Oro, pues obviamente se exponen más que todo son figuras arqueológicas, donde pues los pueblos anteriores a que llegaron los españoles acá, ellos moldeaban ese oro para poder hacer figuras que alababan a sus dioses. Digamos, el oro para ellos era lo más cercano a estar a sus dioses porque el oro era como rastros de esa divinidad que dejaban sus dioses para que ellos la recogieran. Claro que los españoles pues lo vieron como la riqueza porque ellos ya sabían que el oro pues es más un metal precioso que pues valía demasiado dinero, pero para nosotros, los pueblos que estaban antes de los españoles, era una forma de conectarse con los dioses. Ese también puede ser el origen del origen de una creencia o valor. Ahí ese es un ejemplo muy claro de lo etiológico. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, preguntas referentes sobre el tema. ¿Sí? ¿Hay preguntas referentes ahí? ¿Seguros? Ay, no.
Profesor, Bueno, profesor, profesor, Juan Manuel, cuéntanos. ¿verdad que la mitología griega existía un caballo que tenía las alas de fuego? Ese se llama Pegaso. Sí, sí existe en la mitología griega. Digamos, una forma de saber rápidamente la mitología griega es verse Hércules. Hércules, la versión de Disney, la de animalitos, la de muñequitos, digo. Esa es una versión muy buena para poder empezar a ver la mitología griega, porque ahí se ve Hércules. Hércules es un semidios, ¿sí? Pero en realidad ahí lo muestran más heroico, pero la historia de Hércules es más trágica que lo que muestran ahí. Pero bueno, esa es una lectura que ustedes pueden hacer en la casa. Los invito a leer el Profe, verdadero mito de Hércules. y también decían que existían las armas que se llaman las espadas del caos. No, eso de espadas del caos, eso ya es una invención marketing. Eso no existe. Lo que sí existe, lo que sí existió es que, digamos, el tridente de Zeus, perdón, el tridente de Poseidón, el rayo de Zeus, y no recuerdo bien el arma de Hades, esas tres forman un arma que fue la que usaron para acabar con Cronos, al juntar esas tres. Y Profesor, esas se ven en Furia de Titanes, esas se ve también ahí, en esa película. profesor, Señor. ¿Zeus no tenía una espada? No, ¿Era poderosa? Zeus era el dios del rayo, usaba un rayo. Yo pues saco una espada. Profe, No, es que lo que les digo, profe, hay que leer muchachos, la mitología original, la que es real, sí, la propia, porque es que Profesor, hay muchas transgresiones de lo que es y fue profe, ciertos dioses. profe, Listo. Voy con Divani. profe, es que usted me había dicho ayer que sobre una aplicación Quizzes. Ah, pero eso ya lo hablamos después. ¿Listo? profesor, O profesor, sea, yo estoy hablando referente a la clase. Bueno, profesor, Juan Manuel. profesor, una pregunta. Bueno, muchachos, dejemos así apagados los micrófonos, no los activen porque ya hay demasiado ruido. Juan Profe, Manuel estaba hablando. Juan Manuel, habla, por favor. profe, ¿Zeus tenía un hijo? Señor, ¿Zeus tenía un hijo? usted tuvo una cantidad de hijos con seres humanos, con criaturas. Él tuvo una cantidad de hijos. Uno de ellos fue Perseo, que aparece en Furia de Titanes, se juntó con una humana. Profesor, Zeus tomaba muchas formas para poder, como payaso. decir, reproducirse con otras especies. Él tuvo muchos Profesor, hijos, señor. y otra cosa, la última cosa, eh, en la mitología griega, un juego, ahí explica por qué Cronos se comía los hijos de él. ¿Por qué qué? Ahí en God of War explican por qué Cronos se comía los hijos. Bueno, eh, pero Juan Manuel, yo te invito a que no solamente te dejes guiar por lo que dice un videojuego. Es más enriquecedor la lectura, ¿sí? Profesor, Es también mejor leer. existía, profesor, también existía uno que Espérame, tenía. Juan Manuel, lo siento, qué pena interrumpirte, pero es que se nos va a ir el tiempo y todavía me falta una Bueno, última parte. Entonces después tendremos una oportunidad de dialogarlo más personalmente. Entonces, muchachos, rápidamente porque se me va el tiempo. Aquí tenemos los tipos de personajes que pueden aparecer en esos mitos. Digamos, uno pueden ser dioses, como lo que decíamos, que hay mitos que explican dioses, origen de dioses, con dioses. Los héroes, por ejemplo, Hércules, no sé cuál otro puede ser, el de Aquiles, el del talón de Aquiles, hay varios en la mitología griega. Seres híbridos, digamos lo que son los centauros, los sátiros, eh, el Hydra, bueno, hay varias. Y pues los humanos, que son conjunto de personas que conforman la comunidad, tienen el compromiso de acabar la palabra de los dioses y organizar su sociedad. Estos mitos, los últimos, son más que todo mitos que se enfocan en rebelarse contra esas deidades, ¿sí? Mm,
no son muy comunes, pero sí existen. Los más comunes son aquí los de los dioses, los de los héroes y pues por último los seres híbridos, que esos son los más comunes más que todo en la mitología griega. Entonces la mitología griega es la más extensa que hay o que hubo más que todo, porque pues hay muchas historias alrededor de esa mitología. Muchachos, no sé si se me escapa algo, preguntas, inquietudes acerca del tema, ¿no? No me pregunten de los juegos, de que yo escuché, Profe, porque pues es muy diferente. profesor, Profe, Señor, profe, ¿podría que existía ¿Quién es el de los fenómeno que tenía un casco como el del diablo y tenía como fuego? mm, pues la verdad sí, no sé, tocaría que me dieras el dato para poder investigar. Pero lo que les digo, o sea, si ustedes sienten curiosidad sobre que, yo vi algún personaje en tal lado, tratar de buscar en internet, darle un buen uso, o sea, como que no, personaje de tal cosa, buscar historia, y pues si se da el espacio, pues lo podemos socializar. Aparte de eso, muchachos, ¿hay alguna pregunta referente al tema? Es que me están preguntando cosas que no son referentes al tema. Profesor, No, profe, ¿quién era una pregunta? No me Sí. híbridos. profe, Bueno, Híbridos. profe. no, estaba preguntando Leonardo. Bueno. ¿Quién es el tercer híbridos? Los híbridos son los que son mezclados, o Sí, sea, sí, yo sé, no. es El mezcla que está de, ahí. Como Minotauro. no, sí, ese es como un centauro, ¿no? Profe, ¿y los seres No, el centauro es reptilianos? el que es el caballo mezclado Profe, con humano. sí. profe, ¿los seres reptilianos pues, existen? No, eso no tiene referente al tema. Bueno, Profe, muchachos, entonces, nos estamos hablando ahorita en la de 10. ¿Listo? A la- ¿Hay solo la mitología griega o hay otras? Hay varias. No, nos dejó seguir. Bien, 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 nos dejó seguir. Ya, o sea, Eh, muchachos, a ver, voy por orden. A ver, silenciemos micrófonos. Están preguntones hoy. Están preguntones hoy. Listo, dejémoslo así, muchachos. Voy a solucionar rápidamente las inquietudes antes de que se nos acabe el tiempo. La primera, Laurita, no solamente hay mitología griega, hay infinidad de mitologías. Te invito pues a consultarlas. La otra, entonces a las